nada en tu vida ha sido casualidad. Si estas palabras han llegado hasta ti, quizás sea porque una parte profunda de tu alma está intentando recordar algo que siempre supo, pero que el ruido del mundo moderno la obligó a olvidar. Desde hace miles de años, las antiguas civilizaciones hablaron de una verdad oculta. El universo entero vibra. Todo lo que existe, las estrellas, los planetas, el agua, el pensamiento humano e incluso el ADN, emite una frecuencia. Los sabios de Egipto, los druidas, los yogis y los antiguos iniciados enseñaban que dentro del ser humano existe una chispa divina, una vibración original conectada directamente con la fuente creadora del universo. Esa vibración es lo que muchos llamaron la frecuencia de Dios. Y según las enseñanzas atribuidas a Thoth, Hermes Trismegisto y las antiguas escuelas herméticas, dicha frecuencia no vive fuera de nosotros, sino dentro de nuestro propio ADN. Este texto no intenta imponerte una religión ni convencerte de una doctrina. Su propósito es invitarte a mirar hacia adentro, a explorar la posibilidad de que exista algo mucho más profundo en tu interior que la simple identidad humana que has aprendido a representar. El universo es vibración. Los antiguos afirmaban que el universo no está formado únicamente por materia, sino por vibración. Todo vibra, cada átomo, cada pensamiento, cada emoción, cada palabra, incluso aquello que parece sólido está compuesto por energía en movimiento. La ciencia moderna ya reconoce que la materia está formada por partículas en constante vibración. Sin embargo, las tradiciones espirituales fueron más allá. Afirmaron que la vibración no solo crea la materia, sino también la experiencia humana. Según estas enseñanzas, los pensamientos generan frecuencias. Las emociones alteran el campo energético del cuerpo. La conciencia influye sobre la realidad. Por eso los antiguos repetían: como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. El mundo exterior sería entonces un reflejo del estado interno de cada ser humano. Cuando una persona vive dominada por el miedo, la culpa, el resentimiento o la vergüenza, su frecuencia se vuelve pesada y limitada. Pero cuando alguien vibra en amor, gratitud, compasión y verdad, su energía cambia y comienza a experimentar la vida desde otro nivel de conciencia. Thoth y el conocimiento perdido. En la tradición egipcia, Thoth era considerado el guardián de la sabiduría sagrada. No era visto únicamente como una deidad, sino como un maestro del conocimiento oculto, de la vibración y de los misterios de la conciencia. Más tarde, muchas de sus enseñanzas fueron asociadas con Hermes Trismegisto, figura central del hermetismo. Las tablas esmeralda, atribuidas simbólicamente a este sabio, contienen principios que hablan sobre la unidad del universo, la naturaleza mental de la realidad, la alquimia espiritual, el poder de la conciencia. Según estas enseñanzas, el verdadero despertar no consiste en acumular información espiritual, sino en recordar quién eres realmente. El conocimiento no viene desde afuera. La verdad ya habita dentro de ti. El ADN como código espiritual. Uno de los temas principales del texto es la idea de que el ADN no sería solo una estructura biológica. El autor lo describe como una antena multidimensional, un mapa espiritual, una biblioteca cósmica, un puente entre el cuerpo físico y la conciencia universal. Según esta visión simbólica, cada célula contiene memorias ancestrales y una conexión con la inteligencia creadora del universo. El ADN sería un instrumento capaz de responder a pensamientos, emociones, palabras, sonidos, frecuencias. Por eso tantas tradiciones antiguas insistían en prácticas como la meditación, el silencio, el ayuno, la respiración consciente, los mantras, la contemplación. Estas prácticas no eran vistas como simples rituales religiosos, sino como formas de purificar la mente y armonizar la frecuencia interna. El olvido de la humanidad. El texto sostiene que la humanidad ha olvidado su verdadera naturaleza. Desde pequeños aprendemos a identificarnos únicamente con el cuerpo, el nombre, el trabajo, las heridas emocionales, las expectativas sociales. Vivimos buscando aprobación externa, éxito material y validación constante. Mientras tanto, la conexión interior se debilita. Según esta visión espiritual, el sistema moderno mantiene a las personas distraídas mediante el ruido constante, el miedo, la comparación, el consumo excesivo, la dependencia emocional, el estrés permanente. Todo esto impediría escuchar la frecuencia original que vive dentro del ser. Por eso muchas personas sienten un vacío inexplicable, incluso cuando aparentemente tienen todo. Ese vacío sería el llamado silencioso del alma, recordando que existe algo más profundo.
El despertar no es convertirse en alguien especial, no es sentirse superior, no es escapar del mundo, no es acumular frases espirituales. El verdadero despertar, según el texto, consiste en recordar que no eres solo tu historia, que no eres tus traumas, que no eres tus miedos, que no eres únicamente tu personalidad. Dentro de cada ser humano existiría una conciencia mucho más vasta. Despertar significa comenzar a vivir desde esa conciencia. Este proceso suele implicar enfrentar heridas emocionales, atravesar momentos de crisis, cuestionar antiguas creencias, dejar caer máscaras, aceptar la sombra interior. Por eso el despertar no siempre es cómodo. Muchas veces se siente como una destrucción interna antes de convertirse en una expansión profunda. El ego y el miedo. El texto habla constantemente del ego. El ego es presentado como la identidad falsa construida por el miedo y la necesidad de control. El ego teme perder el control, ser rechazado, desaparecer, quedarse solo, enfrentar el vacío. Por eso crea defensas y máscaras. Sin embargo, las enseñanzas espirituales afirman que solo atravesando ese miedo puede surgir el verdadero ser. Morir al ego no significa destruir la personalidad, sino dejar de vivir completamente identificados con ella. Cuando el miedo deja de dirigir la vida, aparece una sensación profunda de libertad interior. El poder de las palabras y los pensamientos. Uno de los principios centrales del texto es que las palabras tienen poder vibracional. Los antiguos consideraban el lenguaje como una forma de creación. Por eso expresiones como «yo soy débil», «yo soy un fracaso», «yo no puedo», serían formas de programar negativamente la mente y la energía personal. En cambio, pensamientos y palabras alineadas con la verdad interior tendrían la capacidad de elevar la vibración. La idea no es negar el dolor humano, sino comprender que la conciencia influye profundamente sobre la experiencia de vida. El texto insiste en que cada pensamiento emite una frecuencia, cada emoción deja una huella energética, cada palabra afecta el campo interno. El corazón como portal. Según estas enseñanzas, el corazón no es solo un órgano físico, es un centro espiritual. El texto lo describe como un portal, un sol interior, una puerta hacia la conciencia divina. Mientras la mente divide y analiza, el corazón unifica. Por eso muchas tradiciones enseñan que la verdadera sabiduría nace cuando mente y corazón entran en armonía. Cuando una persona vive desde el corazón, aparece la intuición, se fortalece la compasión, disminuye el miedo, surge la sensación de conexión con toda la vida. El silencio y la respiración. La obra da enorme importancia al silencio. El silencio no es ausencia de sonido, sino un espacio interior donde la conciencia puede escucharse a sí misma. El problema del mundo moderno es que casi nadie permanece en silencio verdadero. Siempre hay pantallas, ruido, pensamientos repetitivos, ansiedad, estímulos externos. Por eso el texto propone regresar a prácticas simples. Respirar conscientemente, observar, meditar, contemplar la naturaleza, permanecer presentes. La respiración es presentada como un puente entre el cuerpo y el espíritu. Cada inhalación simboliza recibir vida. Cada exhalación simboliza liberar lo viejo. La alquimia interior. En las tradiciones antiguas, la alquimia no era solamente transformar metales en oro. La verdadera alquimia era transformar la conciencia, convertir el miedo en sabiduría, el dolor en compasión, el ego en conciencia, la oscuridad en luz. Ese proceso interior sería el verdadero oro espiritual. Por eso el texto insiste en que las dificultades de la vida no siempre son castigos. Muchas veces funcionan como procesos de transformación. Cada herida puede convertirse en un portal de crecimiento. El cuerpo como templo. El texto repite constantemente que el cuerpo humano es sagrado, no como un objeto de perfección estética, sino como un vehículo de conciencia. Cada célula es presentada como un pequeño punto de luz, cada órgano como parte de un sistema inteligente y vibratorio. El cuerpo no sería un enemigo del espíritu, sino el lugar donde la conciencia puede manifestarse. Por eso, el movimiento, la respiración, la música, el canto, la danza, la naturaleza, aparecen como formas de armonizar la energía interior. La conexión con el universo. Uno de los mensajes más repetidos del texto es que existe separación real entre el ser humano y el universo. La conciencia individual sería una expresión de una conciencia mucho mayor. Por eso el autor utiliza imágenes simbólicas como: las estrellas viven dentro de ti, el universo respira contigo, eres una gota que contiene el océano. Estas frases buscan transmitir la idea de unidad,
Desde esta perspectiva, cada ser humano está conectado con los demás. Cada pensamiento afecta el campo colectivo. Cada acto de amor eleva la vibración global. Las sincronicidades. El texto menciona frecuentemente las sincronicidades. Cuando una persona comienza a despertar espiritualmente, según esta visión, empiezan a aparecer encuentros significativos, números repetidos, sueños intensos, intuiciones, coincidencias aparentemente imposibles. Estas experiencias serían señales de alineación interior. El universo comenzaría a reflejar la frecuencia interna del individuo. La transformación del mundo. El autor sostiene que la humanidad está atravesando un proceso colectivo de transformación. Aunque el mundo parezca caótico, el texto interpreta ese caos como parte de un despertar global. Las viejas estructuras basadas en miedo, control, manipulación, separación, estarían colapsando lentamente. La verdadera revolución, según el texto, no sería política ni militar, sino vibracional. Cambiaría primero el interior humano y luego la realidad externa. El regreso a la autenticidad. Uno de los mensajes más importantes de toda la obra es la autenticidad. La frecuencia de Dios no exigiría perfección, solo coherencia. El texto invita a vivir desde la verdad interior, abandonar máscaras, dejar de buscar validación constante, escuchar la voz profunda del alma. Según esta visión, cuando una persona vive en autenticidad, su energía cambia, su presencia se vuelve más luminosa, influye positivamente en quienes la rodean. La presencia consciente. El texto insiste una y otra vez en el poder del presente. El pasado genera culpa, el futuro genera ansiedad, pero el verdadero acceso a la conciencia ocurre en el ahora. El presente es descrito como una puerta, un portal, el único lugar donde existe realmente la vida. Cuando una persona entra profundamente en el presente, la mente se calma, aparece claridad, surge paz interior, se fortalece la conexión espiritual. El amor como frecuencia más alta. El amor ocupa un lugar central en el mensaje del texto. No se habla únicamente del amor romántico, sino de un estado profundo de conexión y unidad. El amor verdadero sería aceptación, compasión, presencia, gratitud, apertura del corazón. Cuando alguien vibra desde el amor, disminuye el miedo, el cuerpo se armoniza, la mente se aquieta, la vida se vuelve más fluida. El fuego interior. El texto utiliza constantemente la imagen del fuego. Ese fuego representa la conciencia, el alma, la energía divina, la fuerza de transformación. Aunque el ser humano olvide su esencia, el fuego nunca desaparece completamente. Permanece esperando ser despertado. El despertar espiritual es presentado como una reactivación de ese fuego interno. La frecuencia de Dios nunca estuvo fuera de ti, siempre estuvo dentro, en tu respiración, en tu corazón, en tu silencio, en tu conciencia. El viaje espiritual no consiste en buscar algo externo, sino en recordar lo que ya eres. Según el mensaje del texto, tú no estás separado del universo, no eres únicamente un cuerpo, no eres solo una historia humana. Eres parte de una conciencia infinita experimentándose a sí misma a través de la vida. Y cuando el ser humano recuerda eso, deja de vivir desde el miedo y comienza a vivir desde la presencia, la verdad y la conexión interior. El texto termina invitando al lector a detenerse, respirar y escuchar el silencio profundo que existe detrás del ruido del mundo. Porque en ese silencio, según esta visión espiritual, todavía vibra el canto original de la creación.